Hola, buenas tardes. Eh, Continuamos con el tema sobre el realismo científico, el debate sobre el realismo científico en las clases de filosofía de la ciencia. Nos habíamos quedado analizando una de las críticas al realismo científico, que es la metainducción pesimista, que ya vimos de un argumento formulado por Larry Laudan. Y habíamos señalado, y esto fue lo último que vimos, si no recuerdo mal, eh, se habían ensayado diferentes estrategias para responder a la crítica de Laudan. Una primera estrategia era negar la relevancia de los ejemplos que Laudan cita en su artículo, porque no son ejemplos de ciencias maduras. Una segunda estrategia sería negar que se traten de teorías realmente exitosas, especialmente en el sentido del éxito que quiere el realista, que es el de éxito en hacer predicciones novedosas. En tercer lugar, utilizar un concepto menos estricto de referencia, y en tal sentido, pues se podrían considerar que esas teorías que Laudan cita no fracasan del todo en la referencia, que hay algo ahí fuera a lo que podrían, pese a todo, referirse sus términos centrales. En cuarto lugar, se puede sostener que esas teorías cuyos términos teóricos centrales fracasan en la referencia, a pesar de todo, pueden ser aproximadamente verdaderas. Y en quinto lugar, se ha argumentado que el éxito de las teorías citadas pues se debe justamente a aquellas partes que desde una perspectiva realista se pueden considerar aproximadamente verdaderas, es decir, los términos teóricos que fracasan en la referencia no tuvieron un papel indispensable en el éxito de esas teorías. Bueno, ¿qué se puede decir de estas estrategias? Eh, la primera estrategia, la de negar que se trate de ejemplos relevantes, en todo caso solo reduciría la lista, pero además introduce un factor de arbitrariedad, porque cuando estamos realmente ante una ciencia madura y cuando no, ¿por qué tal ciencia se la considera en tal momento una madura, otra no? Eso, como se señaló Jared Lepling, pues no es algo que se pueda decidir de una forma nítida y indiscutible, ¿no? Pero es que además mm, eh, no es, lo sorprendente entonces, si usamos esa estrategia, es que si realmente estas teorías pertenecieron a ciencias inmaduras, pues ¿cómo es posible que siendo teorías de ciencias inmaduras tuvieran el éxito que se les atribuye? Eh, eh, si puede haber éxito sin referencias en las ciencias inmaduras, ¿por qué no los va a haber, por qué no lo va a haber en las ciencias maduras? Es decir, que esta estrategia no parece muy prometedora. En cuanto a la segunda estrategia, la de que no eran teorías que tuvieran éxito predictivo y particularmente éxito a la hora de hacer predicciones novedosas, aquí el problema está en la dificultad para caracterizar el concepto de predicción novedosa. Se publicaron diversos trabajos discutiendo la cuestión. El propio Jared Lepling le dedica algunos artículos a este asunto, muy interesantes, porque, por ejemplo, se considera una predicción novedosa una teoría que predice algo que no era conocido en aquel momento. Eh, ¿Y por qué la predicción de algo que no es conocido en un momento determinado tiene más fuerza desde el punto de vista del apoyo a la teoría que una predicción que se hace sobre algo que sí se conoce ya? ¿Eh? No sé si me explico. Es decir, si yo puedo obtener de la teoría consecuencias diversas y una sobre fenómenos conocidos y otra sobre fenómenos desconocidos, y luego veo que la de los fenómenos desconocidos se cumple, ¿en qué sentido puedo afirmar que la segunda predicción, la hecha sobre fenómenos desconocidos, le presta un apoyo inductivo mayor a la teoría?
Esto es discutible desde la perspectiva de, en fin, de la teoría de la probabilidad y de la lógica inductiva. Es discutible. Eh, por otro lado, y esto quizás es una respuesta más contundente, no está nada claro que las teorías que cita Laudan, ellas, no hicieran predicción novedosa. Por ejemplo, se ha dicho que la teoría del flogisto predijo con éxito las propiedades reductoras del hidrógeno, pese a que el flogisto fracasaba en la referencia. Se ha dicho que la teoría del calórico predijo la igualdad de la expansión térmica de todos los gases. Por ejemplo, Carrier en un artículo del 91 lo muestra, cuando el calórico no existe. Sin embargo, hizo una predicción novedosa y acertada. Y, por ejemplo, aunque se podrían citar más teorías, pero estos tres pueden valer, Fresnel, sobre la base de la teoría ondulatoria de la luz y sobre la idea del éter, predijo que en el centro de una sombra, de un disco, aparecería un punto luminoso. Tiene que ser una luz especial, en condiciones muy especiales, pero se puede mostrar que es así. De manera que utilizando la idea del éter luminífero, hizo una predicción novedosa, que se cumplió de nuevo. Por lo tanto, ahí tenemos al menos tres ejemplos, ya digo que en la literatura hay alguno más, de, por ejemplo, con la teoría de Ptolomeo, de predicciones novedosas hechas con esas teorías falsas que fracasan en la referencia que Laudan cita. Las estrategias 3 y 4 lo que vienen a mostrar es que si ampliamos el concepto de referencia o el concepto de verdad aproximada, estas teorías al final pueden considerarse como teorías aproximadamente verdaderas pese al fracaso en la referencia. La debilidad de estas estrategias, tercera y cuarta, es que esa generosidad a la hora de entender la referencia o la verdad aproximada se puede volver en nuestra contra, porque hasta dónde extendemos esos conceptos. Vamos a considerar que la noción de esferas cristalinas o los epiciclos o la fuerza vital o la teoría de los humores son conceptos con referencia genuina, que por lo tanto las teorías que los contienen son aproximadamente verdaderas. Esto sería verdaderamente poco aceptable porque no diríamos que estos conceptos tienen referencia de ningún tipo, fracasan claramente en la referencia y quizás sea excesivo, aunque ya digo que algunos realistas no, pero por ejemplo para Niniloto no, pero quizás sea excesivo considerar que se pueden entender como teorías aproximadamente verdaderas. Y finalmente la quinta estrategia, la de mostrar que el éxito obedece a aquellas partes de la teoría en las que los términos carentes de referencia no jugaban un papel central, pues es una estrategia más prometedora, es quizás la más prometedora de todas, pero exige análisis históricos que todavía son escasos, aunque ya hay algunos, para mostrar que esto efectivamente fue así. Que, por ejemplo, las predicciones hechas con el electromagnetismo de Maxwell no necesitaron realmente de la noción de éter, o al menos el éter no ocupó un papel imprescindible en esas predicciones. Es decir, que lo que el realista tiene que mostrar ahí, mediante estudios históricos, es que los componentes de una teoría que realmente han contribuido al éxito predictivo e instrumental de esa teoría son componentes que se conservan en las teorías posteriores dentro de ese mismo dominio, porque no son términos que fracasen o partes de la teoría que fracasen en la referencia.
Siguiendo esta línea, Nini Luoto propuso sustituir la tesis T sub 2, no sé si la recordáis, volvemos a ella si acaso. La tesis T sub 2, recordar, es en el artículo de Laudan, la tesis T sub 2 era: si una teoría tiene éxito explicativo, entonces probablemente es aproximadamente verdadera. Bueno, lo que propone Daniel Lotto es sustituirla entonces por esta otra, que sería T sub 2 prima. Si una teoría tiene éxito empírico, de nuevo, insisto, entendamos sobre todo éxito predictivo, y sus postulados teóricos son indispensables para la derivación de las consecuencias empíricas, entonces la teoría es probablemente aproximadamente verdadera o probablemente verosímil. Es decir, como veis, lo que ha introducido Nini Luoto aquí es la idea de que los postulados teóricos son indispensables para la derivación de las consecuencias empíricas. Eh, creo, sin embargo, que incluso esta propuesta de Nini Luoto choca con algunos contraejemplos. En mi opinión, la astronomía de Ptolomeo es un contraejemplo de esto. Los biciclos se pueden considerar como mecanismos propuestos por la teoría de Ptolomeo que fracasan en la referencia, puesto que no existen. No existen. Y por lo tanto, la idea de que los planetas se mueven siguiendo epiciclos, pues no puede ser considerado como aproximadamente verdadera. Recordar que los epiciclos, bueno, lo recuerdo brevemente, la idea de la astronomía de Ptolomeo era que la órbita tenía que ser explicada. Bueno, todos los planetas giran en torno a la Tierra, como mantiene la teoría geocéntrica, pero las órbitas son más complejas que una mera línea recta. No vemos a los planetas moverse en línea recta en el cielo, como si siguieran una órbita circular en torno a la Tierra, sin más, sino que los planetas, sobre todo Marte y Venus, experimentan movimientos de retrogradación, es decir, los vemos avanzar en el cielo a lo largo de los días, pero a partir de un cierto momento se paran y vuelven hacia atrás en su trayectoria. Siguen en la dirección contraria en la que iban en los días siguientes y luego otra vez vuelven a moverse en la dirección en la que se movían al principio. Es decir, forman una especie de bucle. Si se traza su trayectoria a lo largo de varias noches, forman una especie de bucle. La manera en que podía ser explicado ese bucle, de acuerdo con la teoría de Ptolomeo, era suponer que el planeta no se movía en una órbita circular en torno a la Tierra, sino que giraba en una pequeña órbita cuyo centro giraba en órbita circular en torno a la Tierra. Es decir, lo que gira en torno a la Tierra es el centro del epiciclo en el que se mueve el planeta. El centro del epiciclo en el que se mueve el planeta. Si imagináis la trayectoria que seguiría un planeta moviéndose en un epiciclo cuyo centro a su vez se mueve en torno a la Tierra, pues veréis que esa trayectoria genera bucles que serían esos movimientos de retrogradación que observamos desde la Tierra. Quedaban salvados los fenómenos, como era la intención de la teoría de Ptolomeo, y por lo tanto la trayectoria podía suponerse como siguiendo esos epiciclos. Se interpretó a lo largo de la Edad Media de una forma instrumentalista, como si Ptolomeo creyera que esto no era más que un recurso heurístico, un recurso formal para que encajaran los fenómenos, pero recientemente pues los historiadores, releyendo
sobre todo el Magesto, o la hipótesis de los planetas, ¿no? La hipótesis de los planetas, creo. Bueno, releyendo textos de Ptolomeo, pues se ve claro que, no es, que Ptolomeo en algún momento al menos creyó en la realidad de estos epiciclos. Pero claro, estos epiciclos, desde nuestro punto de vista actual, obviamente no existen. No existen. Ahora bien, al menos tal como yo lo veo, estos epiciclos constituyen una herramienta imprescindible dentro de la teoría de Ptolomeo para predecir el movimiento de los planetas, para reproducir las órbitas. Y sin ellos, la teoría de Ptolomeo no habría tenido ningún éxito. Por lo tanto, las predicciones hechas con la teoría de Ptolomeo acerca del movimiento de los planetas necesariamente tenían que recurrir a estos epiciclos. Y por lo tanto, no podemos considerar que T sub 2' sea correcta. Es decir, aquí tenemos un contraejemplo. Aquí tenemos que el éxito de la teoría se debió al recurso imprescindible a conceptos de entidades teóricas que fracasaban en la referencia. Bueno, lo cierto es que en alguna ocasión discutí esto con el propio Ninni Luoto, mostrándole esta objeción. Él la recogió en su libro Critical Scientific Realism, Realismo Científico Crítico, pero su respuesta a esta objeción es que, pese a todo, incluso aunque consideremos que los epiciclos no existen y sin embargo fueron parte central del éxito predictivo de la teoría de Ptolomeo, aún así la teoría de Ptolomeo se podría considerar como aproximadamente verdadera porque era mejor que los modelos de Eudoxo y Calipo, que eran los modelos previos en la astronomía griega. Bueno, yo veo problemas en considerar que una teoría como esta se pueda considerar siquiera como aproximadamente verdadera, pero reconozco que la cuestión es debatible, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad, como vimos cuando discutíamos la tesis T sub 1, también aquí en la discusión de la tesis T sub 2, el realista debe darle su parte de razón a Lauda. Habíamos visto que con respecto a la tesis T sub 1, había que darle la razón a Laudan en que a veces tenemos teorías aproximadamente verdaderas que no tienen éxito predictivo, por ejemplo, la teoría de la evolución. Aunque teorías aproximadamente verdaderas, con el tiempo y en contextos determinados, puedan tener ese éxito predictivo. Pero puede que no ocurra en algunas circunstancias. Ahora en la tesis T sub 2, yo creo que también el realista le puede dar al menos una parte de razón a Laudan. Han existido, en efecto, teorías que no se podrían considerar como aproximadamente verdaderas y que, sin embargo, tuvieron, vamos a decirlo así, cierto tipo de éxito. Sobre todo éxito explicativo, en el caso de la teoría de Ptolomeo, y también éxito instrumental, porque no olvidemos que la teoría de Ptolomeo ha servido durante siglos y sigue sirviendo aún para la navegación, para moverse por el mar por la noche y calcular la posición de una nave. Es decir, que el geocentrismo, asumir la hipótesis geocéntrica, tiene todavía utilidad instrumental. Y sabemos, sin embargo, que esa teoría es falsa, ¿no? Bueno, ¿qué se puede decir entonces si se le da la razón a Laudan, al menos parcialmente, en las dos tesis? Que el realismo fracasa porque la metainducción pesimista es correcta. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el realista puede admitir que en alguna ocasión
podemos encontrar teorías aproximadamente verdaderas que no tengan éxito predictivo, pero suelen tener otro tipo de éxito, como éxito explicativo, por ejemplo. Insisto, el caso de la teoría de la evolución. Y por otro lado, el realista puede admitir que se puede tener cierto tipo de éxito, sobre todo éxito explicativo y éxito instrumental, con teorías que no podrían ser calificadas ni siquiera como aproximadamente verdaderas, aunque esto es también muy circunstancial y muy contado, es decir, casi excepcional. Esto es lo que se puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué nos socava esto el realismo? Porque el realista no está obligado, como decíamos al principio, a la tesis fuerte de que verdad aproximada implica éxito y éxito implica verdad aproximada. No está obligado a eso. El realista lo que dice es que la verdad aproximada es la mejor explicación del éxito de la ciencia. Pero para que algo sea la mejor explicación de otra cosa, no necesita que se den constantemente, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de forma conjunta. Volvamos al ejemplo de la vida cotidiana que creo que poníamos en algún momento anterior. Es un ejemplo tomado de Van Frasen. Si yo por la noche oigo ruidos en la cocina y al levantarme por la mañana veo que ha desaparecido el queso, pues tengo ahí un fenómeno extraño que requiere explicación. Y entonces, siguiendo la estrategia argumentativa de la inferencia de la mejor explicación, elaboro varias hipótesis. Puede que hayan venido extraterrestres a llevarse el queso por la noche. Puede que haya entrado un ladrón y en realidad lo único que le ha apetecido llevarse de toda la casa es queso. Puede que mi vecino me quiera gastar una broma y esta noche entrara a casa y me robara el queso. Puede que hayan ocurrido fenómenos paranormales, tenga fantasmas en casa y me quieran asustar llevándose el queso. O finalmente puede que tenga ratones en casa y los ratones hayan comido el queso por la noche. Bueno, ahí tengo varias hipótesis y según el esquema inferencial abductivo, de la inferencia de la mejor explicación, yo ahora selecciono la que considero mejor de esas hipótesis. Y la conclusión del argumento es que esa hipótesis que creo mejor explica los hechos es aproximadamente verdadera o es probablemente aproximadamente verdadera. Obviamente, yo creo que cualquier persona sensata, a no ser que sea un paranoico, elegiría la hipótesis del ratón, ¿no? De que hay ratones en casa. Vale. Luego, tener ratones en casa es la mejor explicación del hecho sorprendente de que haya ruidos por la noche en la cocina y de que desaparezca el queso. ¿Significa esto que si hay ruidos en la cocina y desaparece el queso, necesariamente siempre tiene que ser porque hay ratones en casa? No, porque en alguna ocasión puede ocurrir que efectivamente un vecino me gaste una broma o que haya entrado un ladrón. ¿Significa que siempre que hay ratones en casa debe haber ruidos en la cocina y desaparecer el queso? No, puede ocurrir que los ratones prefieran siempre buscar comida fuera de casa. Por lo tanto, ni ruido en la cocina y desaparición del queso implica ratón en casa, ni ratón en casa implica ruido en la cocina y desaparición del queso. Y aún así, diríamos que en las circunstancias habituales, la mejor explicación del ruido y de la desaparición del queso es la existencia de ratones en la casa. Bueno, pues con el realismo pasaría igual. Es decir, lo que yo creo, esta es mi posición personal, ¿eh? Lo que yo creo es que el realista
debe admitir que Laudan tiene razón en que podemos tener verdades aproximadas sin éxito y podemos tener éxito sin verdades aproximadas. Y aún así, eso no desmonta el realismo, porque Laudan está exigiendo una conexión excesivamente fuerte para el realista, para que el realista la defienda, entre éxito y verdad aproximada, pero el realista no está obligado a defender esa conexión tan estrecha. Insisto, esta es mi posición personal, que publiqué en un artículo hace años, pero las estrategias argumentativas que hemos visto antes son las más habituales, particularmente la estrategia quinta, la de mostrar que el éxito se ha debido, en los casos en que se ha producido, a aquellas partes de las teorías que se han podido mantener en las teorías siguientes porque no fracasaban en la referencia. Esa es la estrategia más común, más habitual dentro del realismo. Muy bien. Es lo que se conoce, por cierto, como realismo selectivo. Realismo selectivo. Objeción que se le puede hacer que se le ha hecho al realismo es que cuando utiliza una inferencia inductiva para defender el realismo, está siguiendo una estrategia ilegítima porque es circular. Es decir, el realista está presuponiendo que la mejor explicación de un fenómeno debe ser aproximadamente verdadera, pero eso es justamente lo que el antirrealista niega. Es decir, el realista da por sentado que una hipótesis que explica mejor que otras los fenómenos, los hechos sorprendentes, pues tiene que ser verdadera y por eso hay que aceptarla, pero justamente el realista niega esto. El antirrealista niega esto. Por lo tanto, al utilizar una inferencia de mejor explicación para defender el propio realismo, estaría cometiendo un argumento circular, una circularidad viciosa. ¿Es esto realmente así? Bueno, ha habido réplicas también dentro del realismo. Peter Lipton replicó a esta idea, también Stasis Silos. No voy a entrar en la réplica de Silos porque es más compleja, pero lo que dice Peter Lipton es que en realidad aquí no hay una circularidad viciosa. Aquí lo único que hay es una cierta circularidad dependiente de la audiencia. Es decir, pasa un poco como con la justificación de la inducción. Si alguien pretende, frente a un escéptico, defender las inferencias inductivas diciendo que son inferencias legítimas, puesto que en el pasado han dado un buen rendimiento, han funcionado razonablemente bien y por lo tanto podríamos seguir utilizándolas en el futuro con garantías, con ciertas garantías, pues desde la perspectiva del escéptico está cometiendo una circularidad en la argumentación, porque está utilizando una inferencia inductiva para justificar los argumentos inductivos. Habría, por lo tanto, una petición de principio, una circularidad. Presupone lo que habría que demostrar, que es la validez de las inferencias inductivas. Pero Lipton señala que ese argumento solo es circular si nos ponemos en la posición del escéptico, no si nos ponemos en la posición de razonable, común, habitual, de los que aceptan la legitimidad de las inferencias inductivas. De esa posición, lo que hay aquí es un refuerzo de la idea de inducción, puesto que es una idea, es un tipo de inferencia que funciona. Y eso, pues, es lo más que se puede pedir, por otra parte.
pretender una fundamentación más fuerte sería sencillamente descabellado, ¿no? Y por lo tanto entrar en las reglas con las que quiere jugar el escéptico, pero no hay por qué entrar en esas reglas, ¿no? Bueno, lo que señala Lipton, por lo tanto, es que desde el escéptico, este tipo de justificación de la inducción sería una falacia, porque sería un argumento circular. En cambio, para los que están dispuestos a confiar en la inducción, este tipo de justificación no es falaz, puesto que, como dice él, nada hay de ilegítimo en dar argumentos para creencias que uno ya mantiene. Como uno ya cree previamente en la inducción, pues puede utilizar la inducción para apoyar la inducción. Según Lipton, la inferencia de la mejor explicación sería algo parecido, ¿no? Solo desde el punto de vista antirrealista existiría esa circularidad, pero no existiría esa circularidad desde el punto de vista realista. Bueno, esta es una defensa pues, que tiene sus problemas, ¿verdad? Quizá no es demasiado convincente, probablemente esa es la gran dificultad. Pero evidentemente estamos aquí en una situación parecida a la de la justificación de la inducción. Y como sabéis, la justificación de la inducción es un problema que no tiene solución. Bueno, resumo muy brevemente la respuesta de Silos. Lo que dice Silos es que aquí hay una circularidad, pero no es una circularidad grave. Él distingue dos tipos de circularidad en un argumento, la circularidad en las premisas y la circularidad en la regla. La circularidad en las premisas, que sería lo grave, es cuando en la conclusión de un argumento cuando en las premisas de un argumento está ya contenida de alguna forma, normalmente de forma implícita, la validez de la conclusión. Entonces, digamos que el argumento es circular porque estamos presuponiendo justo lo que queremos oír. Y por lo tanto el argumento no prueba en absoluto la verdad de la conclusión, simplemente la supone. Eso sí es una circularidad grave que hay que evitar, obviamente. Pero aquí no estaríamos en una circularidad de este tipo, sino que estaríamos más bien en una circularidad en la regla. Es decir, aquí lo que ocurre es que estamos utilizando una regla de inferencia que es, digamos, estamos utilizando una regla de inferencia que solo podría considerarse legítima si aceptamos la posición filosófica realista que es a su vez de la que queremos establecer con esta regla de inferencia. Entonces, esta circularidad en la regla puede ser admisible desde cierta perspectiva, es decir, desde una posición epistémica externalista, eh, podría aceptarse esa circularidad en la regla. No sería una circularidad grave. Bueno, y finalmente hay otra objeción a este argumento del éxito, del éxito de la ciencia, que es la que formula Van Frasen. Es la que se conoce como la objeción del mal lote. Lo que dice Van Frasen es lo siguiente. Cuando el realista... Bueno, hay que aclarar que Van Frasen no niega la validez de las diferencias abductivas, de la inferencia de la mejor explicación en contextos normales, en contextos cotidianos. Nadie niega la validez, la legitimidad, ¿no?, de las inferencias abductivas en contextos cotidianos, como
el ejemplo que puse antes del ratón y el queso, ¿no? Donde se pone en cuestión, los antirrealistas ponen en cuestión su uso, es como una inferencia utilizada para justificar el realismo científico, es decir, en contextos metateóricos. En contextos metateóricos es donde Van Fraassen y otros antirrealistas ponen en cuestión la legitimidad de las inferencias abductivas. Y en el caso de Van Fraassen, la objeción principal es esta. Para poder afirmar que la mejor explicación que hemos sido capaces de encontrar de unos fenómenos sorprendentes es aproximadamente verdadera, deberíamos tener alguna garantía de que efectivamente entre todas esas hipótesis alternativas que hemos podido inventar, tiene que haber una que sea aproximadamente verdadera, al menos una. Y entonces podemos decir que la hemos encontrado y que por eso es aproximadamente verdadera. Pero no tenemos, dice Van Fraassen, ninguna garantía de eso. No tenemos ninguna de que entre todas las hipótesis que hemos elaborado haya alguna que sea una verdad aproximada. Podríamos estar ante un mal lote de explicaciones. De ahí lo del argumento del mal lote. Podríamos tener la mala suerte de que todas las hipótesis explicativas que hemos podido inventar para explicar un hecho sorprendente son falsas. Y entonces no podríamos decir que la mejor de ellas es aproximadamente verdadera. No, la mejor de ellas, porque lo mejor no se sabe bien qué planteamientos, pero pongamos la más simple, la más parsimoniosa, etcétera, seguiría siendo falsa porque todas son falsas. Por lo tanto, el realista no tiene ninguna garantía para afirmar que la inferencia de la mejor explicación funciona en este contexto metateórico. Solo podríamos salvar esa explicación realista si admitiéramos, dice Van Fraassen, un implausible principio de privilegio que dicte que la naturaleza nos predispone para dar con el rango correcto de hipótesis, que de alguna manera la naturaleza nos predispone para que de todas las hipótesis que somos capaces de inventar, siempre demos con alguna que sea aproximadamente verdadera. Pero eso obviamente es inaceptable, ¿no? Van Fraassen considera que nadie podría aceptar una idea así, que estemos predispuestos por naturaleza a encontrar esa hipótesis verdadera. Y los ejemplos históricos pues lo muestran, porque también el éter electromagnético fue considerado en su momento la mejor explicación de las ondas electromagnéticas, de la propagación de las ondas electromagnéticas, y después sencillamente vimos que era falsa, con lo cual ahí todo, lo que se consideraba la mejor explicación, pues era realmente una hipótesis falsa, no era aproximadamente verdadera. Bueno, voy a saltarme algunas cosas para no entretenernos demasiado ya. La respuesta de Psilos y Lipton a esta objeción yo creo que sí es aceptable, sí es convincente, al menos a mí me lo parece, ¿no? Lo que dicen Psilos y Lipton es que en realidad no hace falta recurrir a ese principio de privilegio del que habla Van Fraassen para poder tener una cierta garantía de que estamos ante al menos alguna hipótesis aproximadamente verdadera. Fijaos que en realidad el realista admite que las diferencias de la mejor explicación pueden conducir a conclusiones falsas, igual que las inferencias inductivas, claro, porque no se trata de inferencias demostrativas. Se puede partir de premisas verdaderas y llegar a conclusiones falsas, y lo mismo la inducción. Y en la abducción o la inferencia, la mejor explicación, podemos efectivamente seleccionar hipótesis y terminar dando con un mal lote de hipótesis. Eso nadie
puede garantizar que no ocurra, ¿eh? Por eso es una inferencia en este sentido similar a la inducción, ¿eh? Ahora bien, lo que dicen Silos y Lipton es que no, no es habitual que algo así ocurra si tenemos en cuenta el conocimiento de fondo que ya tenemos en la ciencia. Es decir, cuando tratamos de explicar un fenómeno desconocido dentro de la ciencia, en una teoría científica, pues no partimos desde cero. No elaboramos hipótesis desde la más pura ignorancia, sino que ya las propias teorías y el conocimiento de fondo de la propia ciencia estrechan el elenco de hipótesis candidatas que podemos elaborar para explicar un determinado fenómeno. Y, hombre, no es garantía absoluta de verdad, pero sí que ese estrechamiento, esas condiciones ya bien establecidas por todo el conocimiento científico previo, eh, sí que hacen que sea muy improbable que todas las propuestas para explicar ese fenómeno sean falsas, radicalmente falsas, ¿no? Eh, bueno, entonces esa sería un poco la réplica del realista a, a esta última crítica de Van Frasen, al argumento del mal lote. Y con eso pasamos a la segunda gran crítica que se le hizo al realismo, que como ya comentamos era la tesis de la infradeterminación de las teorías. Esta, esta tesis ha tenido muchas formulaciones, pero una de las más habituales es esta que veis aquí. Es decir, la objeción diría que nunca hay razones para mantener que una determinada teoría es verdadera, ya porque ya que por mucho que la evidencia empírica encaje con ella, siempre cabe construir otra teoría incompatible con la teoría en cuestión, pero igualmente coincidente con la evidencia empírica. Por eso se llama el argumento de la infradeterminación de las teorías por la evidencia empírica. Es decir, la idea es que podemos tener un determinado conjunto de evidencias empíricas que encajen perfectamente con una teoría. El realista entonces diría, bueno, pues la teoría es aproximadamente verdadera, porque encaja con todas las evidencias empíricas que hemos podido encontrar. En cambio, el antirrealista, defensor de este argumento, diría, no, porque con esa misma evidencia empírica, con esa misma, podemos construir una teoría incompatible con la teoría anterior y que encaje igualmente con ella, que encaje igualmente con esa evidencia empírica. Esa es la idea básica del argumento. Es decir, que la misma evidencia empírica, el mismo conjunto de evidencias empíricas, serviría para apoyar teorías muy diferentes. Y por lo tanto, la elección entre esas teorías no obedecería al encaje con la evidencia empírica. La elección entre una teoría y otra tendría que basarse en otros criterios. Por ejemplo, para los sociólogos de la ciencia que defendían esta tesis, la elección debía basarse en criterios sociales, en criterios externos al propio contenido de las teorías. Dos teorías empíricamente equivalentes son dos teorías que a partir de las cuales se pueden obtener las mismas consecuencias, exactamente las mismas, sobre los fenómenos observables. En ese sentido decimos que son empíricamente equivalentes. Lo que el antirrealista está diciendo es que si podemos concebir dos teorías así, dos teorías empíricamente equivalentes, la evidencia empírica no podría discriminar entre ellas. Por lo tanto, no podríamos decir que una es verdadera que la otra, o está más cerca de la verdad que la otra, y que eso es lo que determina la elección de la una frente a la otra. Tendríamos que sostener que ambas son igualmente verdaderas, puesto que ambas encajan con la evidencia empírica del mismo modo,
y que la verdad en ese caso pues no puede ser la explicación del éxito, ni tampoco puede ser la explicación de por qué los científicos eligen una de ellas y no la otra. Tenemos variantes de este argumento, por ejemplo, la tesis conocida como tesis Duhem-Quine, que ya vimos cuando hablamos de la filosofía de Popper, como una de las objeciones principales al criterio de marcación falsacionista de Popper. Se llama así porque a principios del siglo XX, Pierre Duhem defendió la idea de que nuestras hipótesis no se someten nunca aisladas a un control experimental, sino que siempre para contrastar hipótesis hay que recurrir a hipótesis auxiliares. Y de esa manera, cuando encontramos un desacuerdo entre lo que nos dice la experiencia, es decir, lo que las predicciones, lo que los datos empíricos nos muestran, y lo que hemos podido predecir con esa hipótesis, pues entonces ese choque, la responsabilidad de ese choque se puede atribuir o bien a las teorías que estábamos contrastando, a las hipótesis que estamos contrastando, o bien a las hipótesis auxiliares. Y la experiencia no nos dice en sí misma en qué nivel, cuál es el nivel en el que debemos atribuir esa responsabilidad. Esto, bueno, lo retoma Quine en su artículo clásico e influyente, Los dos dogmas del empirismo, de 1951, y dice, por ejemplo, es una tesis incluso más radical que la de Duhem, dicen nuestros enunciados acerca del mundo externo se someten como cuerpo total al tribunal de la experiencia sensible y no individualmente. Esto quiere decir que si cuando sometimos a contrastación una teoría, en realidad estamos sometiendo a contrastación todo el cuerpo de conocimientos que asumimos. Cuando hay un choque entre la experiencia y las predicciones, según Quine, bastaría con hacer los retoques necesarios en otras partes de ese cuerpo de conocimiento para poder mantener las hipótesis que estábamos contrastando pese al choque con la experiencia. Es decir, que podríamos remodelar nuestras creencias en otros lugares, en otros puntos, para mantener, pese a ese choque, las hipótesis que estábamos contrastando. Con lo cual, la misma evidencia empírica encajaría con esas hipótesis. La conclusión de todo esto, que extrae el propio Quine, es que todo enunciado puede concebirse como verdadero en cualquier caso, siempre que hagamos reajustes suficientemente drásticos en otras zonas del sistema de nuestras creencias. Esto es tanto como decir que cualquier evidencia refutadora se puede acomodar con una teoría dada si efectuamos los cambios oportunos en las hipótesis auxiliares. Y de aquí podemos inferir la tesis de la infradeterminación, tal y como la hemos presentado al principio. Supongamos, efectivamente, digo, de la hipótesis de Duhem-Quine podemos obtener la tesis de la infradeterminación. Supongamos que una evidencia empírica que apoya una teoría T junto con un conjunto H de hipótesis auxiliares y refuta a T' junto con el correspondiente conjunto H' de hipótesis auxiliares. Supongamos que estamos en esa situación. Bien, pues según la tesis de Duhem-Quine, podríamos encontrar un conjunto H segunda de hipótesis tales que su conjunción con T' encaje con la evidencia empírica. Encaje de nuevo con la evidencia empírica. Y esto se puede hacer con cualquier evidencia empírica
Y la conjunción de T y H puede, por lo tanto, convertirse en empíricamente equivalente a T' junto con algún conjunto dado de hipótesis auxiliares H segunda o H tercera, etcétera, etcétera. De manera que, siendo la evidencia empírica la misma, sin que cambie la evidencia empírica, podemos hacer que encaje con la teoría T y el conjunto de hipótesis H, pero también podemos hacer que encaje con la teoría T', aceptando el conjunto oportuno de hipótesis auxiliares H segunda o el que fuera. De manera que entonces teorías rivales, teorías incompatibles entre sí, podrían convertirse finalmente en teorías que encajen igualmente con la evidencia empírica. Y ahí tendríamos la tesis de la infradeterminación. Bueno, vamos a analizar ahora lo que dice Stasis Silos en respuesta a esta tesis, a esta objeción. La tesis de la infradeterminación se basa, según Silos, en dos premisas, y las dos premisas han sido cuestionadas por los realistas. Estas dos premisas son, en primer lugar, que para cualquier teoría T existe al menos una teoría T' que es empíricamente equivalente a T. Que podemos, como decíamos al principio, que podemos para cualquier teoría inventar otra que es empíricamente equivalente a ella. Para cualquier teoría T podemos inventar otra T' que es empíricamente equivalente a ella. Esa sería la primera premisa. Y la segunda, que si dos teorías son empíricamente equivalentes, es decir, que si dos teorías encajan exactamente con la misma evidencia empírica, entonces son también epistémicamente equivalentes. Es decir, que la evidencia empírica las confirma a las dos en el mismo grado, en la misma medida. Y lo que dice Silo es, el realista niega estas dos ideas. Por lo tanto, el argumento contra el realismo fracasa, porque es que ninguna de estas dos ideas es aceptable desde el punto de vista realista. Vamos con la primera, la idea de que para cualquier teoría T existe otra teoría T' que es empíricamente equivalente. Para apoyar esa idea se suelen aducir algunos casos históricos. Por ejemplo, la mecánica cuántica de Bohm, que es una mecánica cuántica con variables ocultas, y la realista, una mecánica cuántica realista, y la mecánica cuántica en la interpretación ortodoxa, la interpretación de Copenhague. Serían empíricamente equivalentes, los hechos encajarían igualmente con las dos. Y sin embargo son incompatibles, al menos en su interpretación. En segundo lugar, la teoría de Ptolomeo y la teoría de Copérnico, durante las primeras décadas en que se propuso la teoría copernicana, pues eran empíricamente equivalentes. No había manera de discriminar entre ellas desde un punto de vista de la evidencia empírica. En tercer lugar, la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular de la luz eran empíricamente equivalentes antes del siglo XIX. Otro ejemplo, la teoría atómica de Dalton y la teoría de los pesos equivalentes era la interpretación instrumentalista del atomismo para explicar las leyes de la estereoquímica, eran teorías equivalentes durante buena parte del siglo XIX. Y finalmente, la teoría especial de la relatividad de Einstein y la mecánica de Lorentz pues eran también empíricamente equivalentes durante un tiempo. Estos ejemplos históricos se utilizan para mostrar que puede haber teorías se han propuesto para teorías de juguete, vamos a decir así, que no son reales, pero que, digamos, del punto de vista lógico, se podrían considerar como empíricamente equivalentes.
Eh, eh, por ejemplo, podríamos decir, tenemos la teoría T, podríamos decir que T' afirmaría que todos los fenómenos observables son como dice la teoría T, pero en realidad T es falsa con respecto a todas las entidades inobservables. Como sobre las entidades inobservables no podemos eh, tener evidencia empírica, pues entonces las dos teorías serían empíricamente equivalentes, pero son incompatibles porque una dice que todo lo que es aceptable en lo inobservable para la teoría T, desde el punto de vista de T' es inaceptable porque es falso. O otra variante sería, aunque no podemos saberlo más, en realidad somos cerebros en una cubeta conectados a un superordenador que simula para nosotros el mundo tal y como lo vemos. Es decir, todo lo que experimentamos sobre el mundo en realidad es falso, pero no lo podemos saber porque somos cerebros de una cubeta y el ordenador que nos proporciona inputs a nuestro cerebro, pues simula la realidad que nosotros consideramos como la auténtica realidad cuando no lo es. La idea de Matrix, ¿no? O del genio maligno de Descartes, en realidad, también, ¿no? Sería cualquier teoría sobre el mundo sería eh, eh, equivalente a esta porque no habría manera, empíricamente equivalente, porque no habría manera de distinguirla, ¿verdad? Y luego otro ejemplo podría ser, en realidad el mundo comenzó hace 5 minutos, pero es como si hubiera comenzado hace miles de millones de años. Es decir, que en realidad todo ha surgido hace poco, pero con la apariencia de haber surgido hace miles de millones de años, ¿no? Esto obviamente también es indistinguible empíricamente, porque cualquier evidencia empírica que aportemos encajará igualmente con las dos teorías, con la teoría de que el mundo tiene miles de millones de años y con la teoría de que surgió hace 5 minutos, pero todo es como si hubiera surgido hace miles de millones de años. Bueno, estos ejemplos de juguete, por decirlo así, pueden parecer poco serios. De hecho, nadie aceptaría ninguna de estas teorías como una teoría sensata, pero eh, eh, desde el punto de vista de la discusión, tienen cierta relevancia porque eh, eh, por lo menos muestran que este tipo de teorías son posibles desde un punto de vista lógico, aunque sean implausibles desde un punto de vista del sentido común, son posibles desde un punto de vista lógico. Y al antirrealista esto le bastaría, ¿no? Mostrar que son posibles, aunque poco aceptables por el sentido común. En cuanto a la segunda premisa, lo que la inferencia, lo que la infradeterminación de las teorías sostiene es que la única forma en que evaluamos epistémicamente a las teorías es mediante su encaje o no con la evidencia empírica. Y eso es cuestionable, eso es cuestionable. En realidad, dependiendo de cómo entendamos la evidencia empírica, eh, la equivalencia, perdón, con la evidencia empírica, podemos tener una versión débil y una versión fuerte del argumento de la infradeterminación. La versión diría que dos teorías son empíricamente equivalentes si encajan las dos con la evidencia empírica disponible hasta este momento. Hasta este momento. Mientras que la versión fuerte diría que dos teorías son empíricamente equivalentes si encajan siempre igualmente bien con cualquier evidencia posible. Con cualquier evidencia posible.
fijaos, en realidad la versión débil no es una amenaza para el realismo, porque la versión débil dice, es que tenemos teorías que son hasta ahora empíricamente equivalentes y por lo tanto la experiencia, la evidencia empírica no basta para decidir entre ellas. Están infradeterminadas por la evidencia empírica. Pero el realista dirá, muy bien, no pasa nada, estas cosas ocurren en la ciencia, efectivamente, pero llegará el día en que encontremos nuevas evidencias empíricas que encajen con una teoría y no con la otra. Y en ese momento sabremos cuál de las dos es la correcta, cuál de las dos es más verdadera, porque encaja mejor con nuevas evidencias empíricas. Por tanto, el realista diría, mientras no lleguemos a esa situación, hay que suspender el juicio sobre la verdad relativa de cada una de ellas, sobre la mayor verdad de cada una de ellas, pero esto llegará un día en que podamos decidirlo, De hecho, si os fijáis, eh, de todos los ejemplos históricos que he citado antes, con la excepción del primero, de la mecánica cuántica de Bohm y la interpretación de Copenhague, todos los demás son ejemplos de equivalencia empírica que pudo deshacerse con el tiempo. Es decir, que llegó un momento histórico en el que ya había nuevas evidencias empíricas y con esas nuevas evidencias empíricas se pudo efectivamente decidir que una teoría era eh, más verdadera que la otra. Pasó con todos los ejemplos que hemos visto, excepto con el primero. Por lo tanto, esa versión débil no es una amenaza para el realismo. Solo la versión fuerte sería una amenaza para el realismo. Es decir, la idea de que siempre podemos tener teorías que encajen igualmente bien con evidencia empírica posible. ¿eh? Eh, bueno, ¿qué puede decir el realista al respecto? Eh, pues que en realidad el antirrealista no ha proporcionado ningún ejemplo convincente de que haya teorías empíricamente equivalentes en sentido fuerte. Es verdad que los ejemplos de juguete mediante algoritmos del tipo todo es como dice la teoría T, pero en realidad es falso en los aspectos no observacionales, o todo es como si T fuera correcto, pero en realidad el mundo comenzó a existir hace 5 minutos, ese tipo de ejemplos serían equivalentes empíricamente en sentido fuerte, pero esto es realmente una objeción poderosa contra el realismo. Ese tipo de ejemplos de juguete, ese tipo de ejemplos ficticios, de pseudoteorías ficticias que chocarían con el sentido común, eh, que podamos imaginar ejemplos así, no es una objeción, digamos, muy determinante frente al realismo, es más bien una curiosidad lógica, pero no, para el realista, de luego, no es un argumento de peso. El que podamos imaginar teorías así no es un argumento de peso. Habría problemas para el realismo si hubiera teorías reales y no teorías de juguete que realmente fueran empíricamente equivalentes en sentido fuerte, pero es que no las ha habido, no las ha habido. Y si hay alguna todavía, como puede ser la eh, teoría cuántica de Bohm y la teoría cuántica de Copenhague, o la teoría de los universos múltiples de Everett en mecánica cuántica también, eh, el realista considera que llegará un momento, como pasó con los otros ejemplos, en que recopilaremos evidencia empírica suficiente para decidir entre ellas. Bueno, me voy a saltar de nuevo alguna cosa.
hemos visto que la segunda premisa que señalaba Lipton en la infradeterminación de las teorías, en el argumento de la infradeterminación de las teorías, es que cuando dos teorías están apoyadas por las mismas consecuencias empíricas, entonces esas dos teorías se pueden considerar como epistémicamente iguales, como recibiendo un apoyo igual por parte de la evidencia empírica. Es decir, que cuando encajan las dos con la misma evidencia empírica, están apoyadas las dos igualmente por esa evidencia empírica. Pero esta idea, por ejemplo, esto lo señalaron Larry Laudan y Jared Leplin en un artículo muy influyente también. Como veis aquí, Laudan interviene ahora del lado del realista. Es decir, que en este caso Laudan critica una tesis antirrealista, la tesis de la infradeterminación, que Laudan no aceptaba. Esta idea es errónea porque la misma evidencia empírica puede encajar con dos teorías y no apoya igualmente bien teorías. Volvamos al ejemplo anterior, a los ejemplos de juguete que mencionaba antes, ¿no? Tenemos una teoría científica T y una teoría T' que dice que todo es empíricamente como dice T, pero en realidad el mundo lleva 5 minutos de existencia. Pero toda la evidencia empírica es como dice T. Podemos decir que esta teoría está apoyada igualmente desde una perspectiva epistémica, está apoyada igualmente por la evidencia empírica. El realista Laudan y Leplin, por ejemplo, dirían que no, porque no basta con encajar con la evidencia empírica para recibir un apoyo determinante de la evidencia empírica. Es decir, que una teoría puede encajar con la evidencia empírica y no recibir apoyo de esa evidencia empírica. Lo que vienen a decir estos autores, por lo tanto, es que si tenemos una hipótesis H que recibe apoyo por parte de cierta evidencia empírica, de ahí no se sigue, que recibe apoyo por parte de cierta evidencia empírica que no se sigue de H, si H es consecuencia de una teoría más general T, perdón, dejadme que lea esta frase que ahora me estoy liando con ella. Puede recibir apoyo por parte de cierta evidencia empírica que no se sigue de H, no se sigue de ella, si H es consecuencia de una teoría más general T, lo cual implica a la hipótesis H' y se obtiene una evidencia empírica E y se obtiene una evidencia empírica E que no es consecuencia de H'. En este caso, aunque E no se siga de H, puede decirse que E apoya indirectamente a H y de paso puede decirse que E no apoyaría ninguna otra hipótesis empíricamente equivalente a H que no fuera también consecuencia de T. Bueno, esto es un poco un galimatías, vamos a ver si consigo recordar cómo iba esta explicación. Lo que vienen a decir aquí Laudan y Lipton es que tenemos una hipótesis H que puede ser apoyada por evidencia empírica que no se puede obtener deductivamente de ella, que no es una consecuencia de esa hipótesis, si H es consecuencia de una teoría más general T, que implica a su vez a la hipótesis H' y se obtiene evidencia empírica que sí es consecuencia de H'. Vamos a ver, lo que esto quiere decir es lo siguiente. Tenemos una teoría T y de esa teoría T podemos obtener
H y H'. H y H' se siguen de T. Y ahora obtenemos evidencia empírica que es consecuencia de H', pero no de H. Bueno, pues aún así, aunque no sea consecuencia de H, podemos decir que E apoya indirectamente a H también, porque al fin y al cabo H se obtiene igual que H' a partir de T. Esto sería un ejemplo de cómo podemos encontrar apoyo, aunque sea indirecto, en la evidencia empírica para una hipótesis, aunque esa evidencia empírica no se siga, no se siga de esa hipótesis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el apoyo que se puede encontrar en la evidencia empírica no se identifica con el mero hecho de encajar con la evidencia empírica sin más. Otra manera de verlo es, en fin, con ejemplos que muestran cómo podemos, con la misma evidencia empírica, encajando igualmente con dos teorías, tener un apoyo diferente para cada una de ellas en esa evidencia empírica. Pensemos en una teoría que ha sido elaborada expresamente para encajar con la evidencia empírica, o que hemos modificado ad hoc expresamente para encajar con esa evidencia empírica. Por lo tanto, podemos obtener esa evidencia empírica como consecuencia de esa teoría, pero la hemos montado expresamente para encajar con esa evidencia empírica. Y ahora pensemos en una teoría que hemos formulado para otros propósitos, para otros distintos, sin tener en cuenta esa evidencia empírica, porque todavía no la teníamos, no la conocíamos, y encontramos después que esa teoría encaja con la evidencia empírica que no formaba parte de la base con la que montamos esa teoría. Tenemos entonces dos teorías que encajan con la misma evidencia empírica, pero obviamente en este segundo caso el apoyo que esa evidencia empírica proporciona es mucho mayor, porque justamente no la tuvimos en cuenta esa evidencia empírica a la hora de formular la teoría. Luego, que la teoría sea capaz de dar cuenta de esa evidencia empírica hace que esa evidencia empírica le preste un apoyo mucho mayor. Como veis, entonces, la relación entre encajar con una evidencia empírica y encontrar apoyo en la evidencia empírica no es equivalente, no es la misma. Y sin embargo, el argumento de la infradeterminación de las teorías por la evidencia empírica se basa en que sí, se basa en que sí, pero esto no es así según el realismo. Dos teorías, además, podrían ser empíricamente equivalentes y no ser iguales en otras virtudes explicativas o virtudes supraempíricas. Es decir, incluso aunque tuviéramos dos teorías empíricamente equivalentes, podríamos encontrar que una de ellas es en otras virtudes epistémicas superior a la otra. Una de ellas es superior a la otra. Por ejemplo, es más simple, es más fecunda, no tiene un carácter ad hoc, no fue formulada expresamente para encajar con la evidencia empírica, encaja mejor con otras teorías previamente aceptadas, es más parsimoniosa, etcétera, etcétera. Claro, aquí el realista tiene un reto, que es lo que contestaría al antirrealista, y es mostrar que esas virtudes supraempíricas, ¿no? Que esas virtudes explicativas son una señal de que la teoría es también más verdadera. Hay intentos en ese sentido, por ejemplo, pues se pueden buscar ejemplos en el pasado de teorías en que se daban esas virtudes supraempíricas y eran señal de que esas teorías estaban bien confirmadas
y llevaban a consecuencias verdaderas que otras, ¿no? Pero esto es un reto porque es difícil de demostrar, es difícil demostrar esa conexión, ¿no? Bueno, y como veis, el debate continúa, no hay una respuesta, digamos, definitiva. Los argumentos antirrealistas son buenos, tanto el de la metainducción pesimista como el de la infradeterminación. Las respuestas del realismo son también buenas, pero no son totalmente demoledoras frente a las objeciones. Eh, y este debate lo que ha ido haciendo es que el realismo se vaya sofisticando cada vez más eh, y lo mismo el antirrealismo. Ahora mismo las versiones más aceptadas del realismo sería el realismo local o realismo selectivo, que diría que no hay que interpretar de forma realista todas las partes de una teoría, ni todas las teorías, por supuesto, sino solo aquellas que son las responsables del éxito predictivo, o bien el realismo estructural, que diría que, lo que hay que interpretar de forma realista no son las afirmaciones concretas de las teorías científicas, sino las estructuras matemáticas que estas teorías proponen sobre la realidad. Son las estructuras formales, digámoslo así, las que se preservan a través de los cambios de teoría y por lo tanto son esas estructuras formales y no los contenidos ontológicos concretos los que reflejan esa realidad exterior de la que habla el realismo. Eh, el debate, como digo, continúa y probablemente continuará mucho más tiempo porque es un debate complejo, un debate filosófico y un debate en el que es difícil que los argumentos venzan por caos técnico o siquiera a los argumentos del contrario. Pero bueno, yo creo que es un debate interesante porque vamos aprendiendo con él también cómo funciona la ciencia y cómo interpretar la ciencia. Cabe la posibilidad de que el debate finalmente se agote, es decir, de que quede en tablas y deje de tener interés para los filósofos de la ciencia. Algunos dicen que esto está ocurriendo ya, que en realidad el debate está empezando a morir si es que no lleva muerto ya algún tiempo. Pero uh, yo creo que todavía no ha muerto del todo, porque se siguen escribiendo y publicando bastante sobre estas cosas. Y además es difícil que muera por una razón, porque no es un debate que dependa solo de los filósofos de la ciencia. Es un debate, como vimos al principio, que depende también de la propia ciencia. El filósofo podría decir, bueno, ya no nos interesa más seguir discutiendo sobre esto. Eh, pero el científico no tiene por qué hacer caso y ahí está el problema de los fundamentos de la teoría cuántica, que es un debate en el que estos asuntos siguen saliendo cada cierto tiempo, ¿eh? Y se publican libros y artículos sobre si cabe una interpretación realista o no de la mecánica cuántica. Por lo tanto, no parece que sea un debate que se pueda acabar sin más por decisión de los filósofos. Muy bien, y con esto terminamos este tema del realismo científico y hemos terminado también el temario de filosofía de la ciencia. Espero que haya sido de provecho y que estas clases hayan servido para que hayáis aprendido lo fundamental de estos temas.